Buenos días. Nuevamente, continuando con las clases, pasamos a la ecocardiografía precoz, la clase número 5. Paulatinamente estamos viendo que desde la simple ecografía biométrica estamos avanzando progresivamente hacia el scan detallado y luego ya estamos en este momento tocando una parte mucho más detallada en la evaluación del corazón, ¿no? Según el lineamiento de la ISUOG, ¿no? Lo que se ve en el corazón es muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Porque la evaluación del corazón, la evaluación del primer trimestre, ¿no? La del ISUOG es una generalidad, es una evaluación lo más básica posible, ¿no? A nivel de diferentes entidades ya se está tratando de hacer una evaluación detallada del segundo trimestre, lo que se hacía en el segundo trimestre, lo que se hace en el segundo trimestre, trasladar al primer trimestre, ¿no? Como parte de una ecocardiografía precoz. Y tengan seguridad de que conforme nosotros nos capacitemos más en evaluación anatómica general y en evaluación específicamente del corazón, vamos a aumentar la tasa de detección de malformaciones, vamos a dar mayor información para permitir conocer cómo está el bebé desde lo más tempranamente posible, ¿no? ¿Qué hacemos en el primer trimestre en la evaluación básica? Actividad cardíaca, ¿ya? ¿Está bien? La vista de cuatro cámaras ni siquiera se hace, ¿no? Ni siquiera se realiza. La salida del ventrículo izquierdo, derecho, ni siquiera se realiza en el primer trimestre. Entonces, pero es momento de empezar a hacerlo ya, ¿no? Porque es lo básico para el segundo trimestre y en un tiempo va a ser lo básico, ¿no? Para el primer trimestre también. Detalladamente podemos ver la vista de tres vasos tráquea, arcos aórticos, vena cava superior e inferior y detectar alguna diferencia entre alguna de las cavidades o la normalidad e integridad de las paredes de los tabiques, ¿no? Y conforme aumentemos la tecnología con el modo Doppler, ¿no? Vamos a permitirnos encontrar más malformaciones. Esto para el año 2011 constituyó un gran aporte porque se estableció que hay patologías que son detectables sí o sí en el primer trimestre, algunas potencialmente detectables y algunas que no se pueden detectar por su presentación tardía, ¿no? Las potencialmente detectables ahora están pasando a la parte de detectables siempre, con un multiabordaje, con una evaluación transabdominal y transvaginal. En cuanto a generalidades de las cardiopatías, debemos saber que explican un 4 a 13 por mil nacidos vivos y más del 50% de las muertes por anomalías. La prevalencia de cardiopatías es 5 a 7 veces más que la cromosomopatía, ¿no? Así que debemos hacer tamizaje no de cromosomopatía, sino de cardiopatía, porque son las que tienen impacto significativo, ¿no? Y las de defecto del tubo neural son 3 a 4 veces la cardiopatía más frecuente que los defectos del tubo neural, ¿no? Entonces, antes que buscar cromosomopatía, que buscar defecto del tubo neural, busque cardiopatía porque es más prevalente, ¿no? Comúnmente inadvertidas prenatalmente y detección puede mejorar el pronóstico, eso es evidente. El screening cardíaco rutinario del primer trimestre debemos ya fomentarlo, ¿no? Ustedes tienen que hacer una evaluación rutinaria de su anatomía fetal. En un momento va a ser necesario implantar un programa y van a ser llamados aquellos que tengan las capacitaciones, las capacidades, las competencias técnicas. Así que tienen que prepararse. Un 50% de cromosomopatías tienen cardiopatía, ¿no? Usted encuentra una cardiopatía, por ahí tiene que buscar una cromosomopatía, ¿eh? Riesgos restantes para anomalías mayores cuando se excluyen trisomías. Usted hace un screening, translucencia nucal, hace ducto venoso, flujo tricuspidio, hueso nasal. Y le dice a la señora, ¿sabe qué? La ecogenética está normal, así que la posibilidad de usted tener un síndrome de Down, síndrome de Edwards-Patau, es muy baja, ¿eh? Entonces la señora asume que ya se descartó toda malformación, cuando no es así. Le toca buscar 28 de las 30 por mil posibilidades de alteración anatómica, ¿no? Es decir, descartando una trisomía, solamente disminuye el riesgo de alteración anatómica en un 2 por mil, le quedan 28 por mil. Por tanto, debe usted realizarle la evaluación anatómica detallada en el segundo trimestre, ¿no? Esa es la gran eh, confusión que puede existir en cuanto a la evaluación del primer trimestre. Las tasas de detecciones varían si
realiza usted en una paciente de alto riesgo o de bajo riesgo de presentar una cardiopatía, ¿no? En gente de alto riesgo, pues es evidente que las tasas de detección van a ser más, porque la paciente tiene más posibilidad de tener una cardiopatía, por tanto hay más posibilidad de que usted lo detecte, ¿no? Sin embargo, es muy variable y ha variado en relación a los años y en relación a la edad de gestación. No es lo mismo detectar una cardiopatía a las 11 semanas que a las 15 semanas, ¿no? A las 15 semanas es más fácilmente detectable, ¿no? Entonces, las tasas de detecciones pasan el 50% en la mayoría de pacientes que son evaluadas en el primer trimestre como alto riesgo, ¿no? En cambio, en el bajo riesgo, en la población general, pues la posibilidad de encontrar una cardiopatía es tan baja como 0% en algunos estudios, ¿no? O 10%, a tan alta como un 97%, depende de qué metodología ha usado, ¿no? Típicamente yo realizo y fomento, uno, el abordaje transabdominal con la optimización de imagen y segundo, el complemento transvaginal, ¿no? Entonces es multimodal usando 2D, usando Doppler y hasta lo que es los pulsados, ¿no? El Doppler color y los pulsados, ¿no? La ecocardiografía precoz en gestaciones de bajo riesgo así ha aumentado en estos años, desde el año 2003 al 2014 podemos decir que ha aumentado significativamente con la posibilidad de más cirugías postnatales, ¿no? Y también otro grupo en el cual se ha evidenciado una patología inviable con más terminaciones del embarazo. Debemos saber lo siguiente: el poder de la magnificación. Miren ustedes el tamaño del corazón de 12 semanas comparado a uno de 20 semanas, ¿no? Un diámetro torácico de aproximadamente 22 milímetros, ¿no? Ese es el tamaño real, 2 centímetros tiene ese diámetro torácico, en el cual vamos a encontrar un corazón que ocupa un tercio por ciento, a un tercio aproximadamente, ¿no? Menos de un tercio, ¿no? Es decir, 8 milímetros, ¿no? Entonces, el poder de la magnificación, vean ustedes el de la ultrasonografía, lo que ha logrado actualmente, ¿no? El poder de la optimización. No es lo mismo usar un ecógrafo de gama alta como un Volusun E8 comparado con una loca Arrieta S60 de gama media si no podemos optimizar la imagen, si no podemos magnificar, si no podemos jugar con la ganancia, el contraste, los focos, ¿no? Entonces es necesario que ustedes aprendan a optimizar las imágenes, ¿no? Ya les he mostrado desde la evaluación anatómica, la evaluación de marcadores, cómo se optimizan las imágenes, ¿no? No dependamos tecnológicamente de una máquina de 8. Ustedes se van a volver, se van a enditar si compran, si solamente piensan que el Voluson E8 les permite hacer, o en un E10 les permite hacer una ecocardiografía. Eso es falso, ¿no? Puede hacerse una ecocardiografía con equipos más baratos, mucho más baratos, pero optimicemos las imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen muy distante con un ángulo de barrido, con un scan área muy amplia, ¿no? Donde vemos el abdomen y el tórax distante, ¿no? Con 17 cuadros por segundo, que vuelve muy lento el display. Y acá tenemos magnificada, ¿ya? Con un display más rápido, concomitante con la necesidad de la velocidad del latido cardíaco, ¿ya? Que aumenta los cuadros por segundo, hace con mejor resolución, mejor display, ¿no? Sobre eso ustedes cambian los contrastes, pero ya con dos medidas. Uno, disminuir el ángulo de barrido, sectorizar el área o de interés, el área de interés, sectorizarla y sobre eso hacer la magnificación, ya con eso están logrando mucha visualización para poder detectar alguna anomalía, ¿no? Entonces, diferencien estas dos formas de evaluar. Los informes ecográficos, las fotos están viniendo en esta forma, amigos. No puede ser que ustedes con esta forma, ¿no?, les permita evaluar una anatomía normal. No, no puede ser, ¿no? ¿Cómo optimizar? ¿No? La primera forma es disminuir el scan área, este es el scan área o área de barrido, ¿no? O sectorizarlo al área de interés, como le digo, ¿no? Sobre esa sectorización ustedes le dan el zoom, ¿no? El zoom, lo cual va a generar más cuadros por segundo, mejor resolución, mejor visualización de los bordes, más nitidez, ¿no? La otra forma es disminuir el scan área o scan de barrido, ¿no?, de las bordes laterales nada más, sin modificar, sin sectorizar,
¿no? Ya están logrando también algo, ¿no? Es lo inicial. Lo otro, bajar las ganancias. Al bajar las ganancias, ¿no? Se vuelve más nítido los bordes. ¿No? Se vuelve más nítido los bordes. Sobre eso ustedes pueden mover la sonda, trasladar la sonda a los costados, a los flancos maternos, para obviar una estructura que se está interponiendo, por ejemplo, ¿no? O yo puedo convertir este corte apical de 4 cámaras, puedo bordear y lo puedo convertir en un corte lateral, ¿no? De 4 cámaras, ¿no? Identifiquen las estructuras, identifiquen las cavidades, ¿no? Sobre eso ustedes agréguenle lo que es una tonalidad que les permita adecuar a su vista, ¿no? Ventana de color muy amplia. Si la ventana de color muy amplia son menos cuadros por segundo, se vuelve más lento el display, menor resolución, ¿no? Acorten esa ventana de color, sectoricen al área de interés, ¿no? Eso les va a permitir hacer más rápido, como les digo, el display, ¿no? Más cuadros por segundo, más rápido, mejor resolución, ¿no? El 2D, tienen ustedes el 2D, no pueden identificar totalmente las cavidades, aurícula derecha, ventrículo derecho, el tabique interventricular, ventrículo izquierdo, la aorta, agréguenle el modo color, el power Doppler, el color Doppler, ¿no? Y van a objetivar, ¿no? La diferencia, que el Doppler aumenta la tasa de detección de anomalías y acorta el periodo de evaluación. Para eso ustedes tienen que orientarse en el sentido del flujo, ¿no? Cuando inviertan el color, ¿no? Traten de recordar que han invertido, porque eso les va a permitir decir hacia dónde se va el flujo, ¿no? Por ejemplo, en este momento el Doppler color, ¿no? Veo acá la columna, veo la aorta, su arco aórtico transverso, ¿no? Y veo la arteria pulmonar y esta parte de acá es el ductus arterioso, esta es la aorta descendente. Entonces es un corte de 3 vasos acá que precozmente se ve así en esa forma. El Power Doppler bidireccional, ¿no? Igual, capta flujos de menor velocidad. Recuerden que los flujos aórtico y pulmonar en el primer trimestre generalmente son menores de 60 centímetros por segundo, baja velocidad, comparado como por ejemplo a una uterina que tiene más de 100 centímetros por segundo, ¿no? Entonces necesitan una modalidad que les permita detectar más flujo, ¿no? El color bajando el PRF, ¿no? O el Power Doppler bidireccional que capta mejor el flujo, o el Power Doppler energía que capta flujos de menor velocidad, ¿no? Lo mismo, la B, miren esa forma en B, ¿ya? En el cual acá está la pulmonar, la parte más distal del ductus arterioso, la aorta descendente, el arco aórtico transverso, la vena cava superior y acá la tráquea. Recuerden que el arco aórtico transverso está al lado izquierdo de la tráquea, ¿ya? El arco aórtico transverso a la izquierda de la tráquea. Lo más izquierdo es la pulmonar, ¿ya? Esa es la disposición. Memoricen esa disposición. Busquen esa disposición en sus evaluaciones, ¿no? ¿Qué feto está en riesgo de cardiopatía? ¿No? En primer lugar, asuman de que todo bebé, a todo bebé hay que darle la posibilidad de una evaluación lo más completa posible, ¿no? A todo feto hay que darle la mejor evaluación posible, ¿no? Ustedes tendrán que hacerlo rutinariamente hasta que adquieran una técnica, ¿no? Pero sabemos que tener la traducencia nucal aumentada, tener el ducto venoso normal y tener regurgitación cuspidia aumentan la posibilidad de una cardiopatía fetal, ¿no? Pero hay fetos que tienen todo esto normal y también podrían tener una cardiopatía, ¿no? Entonces, tengan presente eso. La traducencia nucal, conforme aumenta la traducencia nucal, aumenta la posibilidad de cardiopatías exponencialmente. 45% de las cardiopatías en fetos cromosómicamente normales tuvieron la traducencia nucal mayor del P95 y 20% mayor del P99. Es decir, siendo aún euploides, tener la traducencia nucal aumentada aumenta la posibilidad de cardiopatía. Ducto venoso. Tengan en cuenta que no se está midiendo bien el ducto venoso, pero cuando se mira bien, en un ángulo adecuado, 0 grados, ¿no? Obteniendo el mayor IP, los mayores picos, ¿no? Tenemos que
tener un ductus con un IP mayor de 1.30, ¿no? Aumenta la posibilidad en más de 21 veces, ¿no? De una cardiopatía detectable a esa edad, ¿no? Regurgitación tricuspidia. Aumenta el riesgo de cardiopatías, en especial en pacientes de alto riesgo, como con translucencia nucal aumentada. Aún no hay indicación estricta para ecocardiografía en fetos euploides, pero sí debe discutirse y decidirse integralmente. ¿Por qué? Porque hay fetos que uno le hace la insonación de la tricuspide y no tiene los criterios de calidad, ¿cierto? Entonces uno puede pensar regurgitación tricuspidia no hay, por tanto no aumenta el riesgo de cardiopatía. Falso, ¿no? No ha evaluado bien el flujo tricuspidio, por tanto no está detectando el feto en riesgo de cardiopatía y por tanto no le va a dar la evaluación cardíaca respectiva. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Mientras no identifiquemos adecuadamente al feto en riesgo con una buena técnica como la translucencia nucal, como la regurgitación tricuspidia, como el ducto venoso, ¿no? No vamos a poder realizar obligatoriamente la ecocardiografía en esos fetos, ¿no? Como los casos que les he comentado en los chats, ¿no? Lo otro, debemos saber que el análisis segmentario implica 3 segmentos: aurículas, ventrículos y grandes arterias, y 2 conectores, ¿no? La unión aurículo-ventricular y la unión ventrículo-arterial, ¿no? Y que cada estructura está posicionada, ¿no? Desde el abdomen, la posición de las vísceras y del corazón, la morfología de cada segmento, ¿no? Cada cavidad tiene una estructura anatómica ya conocida, ¿no? Y que hay relaciones auriculares, ¿no? Relaciones ventriculares, relación de las grandes arterias, se cruzan, la conexión aurículo-ventricular de la aurícula derecha sale al ventrículo derecho, del ventrículo derecho sale a la pulmonar, ¿no? Esa es la conexión ventrículo-arterial. Y que hay anomalías asociadas en cada segmento, ¿no? Los planos de Yagel que se postularon para la evaluación en el segundo trimestre se están trasladando y definitivamente se están usando ya en el primer trimestre. Y hay criterios para la evaluación satisfactoria de los reparos cardíacos fetales, ¿no? Téngalo esto a la mano. Vista de 4 cámaras, ¿ya? 2 ventrículos de aproximadamente igual tamaño. Igual tamaño quiere decir que no hay dominancia derecha en este trimestre. La dominancia derecha se establece a partir del segundo o tercer trimestre. Por tanto, encontrar un ventrículo derecho más grande que el izquierdo a esta edad es anormal, ¿ya? 2 aurículas de aproximadamente igual tamaño, patrones de flujo simétrico a través de las válvulas, ¿no? En el color, los dos deben tener el mismo grosor cuando se insone correctamente en un ángulo adecuado. Inserción diferencial de las válvulas, la tricúspide es más apical, ¿ya? Más baja también se dice, en relación a la cruz, en relación a la mitral. No flujo a través del tabique interventricular, especialmente si obtiene usted un corte lateral de 4 cámaras. Relación de los tractos de salida. Los tractos de salida derecho e izquierdo aproximadamente de tamaño similar. Un patrón de cruce de flujo moviéndose en la misma dirección. La vista transversa de arcos, 2 patrones de flujo de llenado simétricos y separados en la misma dirección formando una V. Es decir, los dos tienen el mismo color, ¿no? No hay flujos reversos. El plano óptimo para evaluación. La vista de 4 cámaras debe ser realizada en el plano axial, transverso al tórax, justo sobre el estómago. La relación de tracto de salida justo después de la ligera angulación. Angula ligeramente hacia la cabeza, la sonda, y luego un poco más para ver los cortes transversos. Técnica óptima para la evaluación: 2D más Power Doppler o Color. En este estudio encontraron 3 criterios: satisfactorio y normal, evaluación en el plano óptimo con algo normal, satisfactorio pero anormal, y falla del examen, cuando no se puede obtener. Hay pacientes que no se puede obtener. El momento en que ustedes busquen esto y pongan en su conclusión: no pudo obtenerse los planos óptimos para evaluación del corazón fetal en el primer trimestre. Poniéndolo eso, ya saben que le están dando información al segundo evaluador en el segundo trimestre que hay necesidad de ver mucho mejor el corazón, ¿eh? Primer corte del abdomen. Vemos acá que hay necesidad de determinar la posición y presentación fetal, ¿no? Acá este bebé podríamos decir que está encefálico derecho, por ejemplo, ¿no? Donde vemos el corazón para el estómago para el lado izquierdo, ¿no? Y la aorta también para el lado izquierdo, ¿no? Hay necesidad también de establecer que la vena cava inferior está a la derecha, ¿no? La vena cava inferior está a la derecha, ¿no? Segundo corte.
Corte de 4 cámaras, ¿ya? Vean la gráfica acá, identifiquen el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho más anterior, la tricúspide del más apical en relación a la cruz, la aurícula derecha más anterior, la aurícula izquierda en la cual entran las venas pulmonares y está más cercana a la aorta, ¿ya? El tabique interventricular, ¿ya? Y la cruz del corazón, septum primum, ¿ya? El foramen oval con el flap del foramen oval que se dirige hacia el lado izquierdo, ¿no? En el modo Power Doppler tenemos acá los flujos auriculoventriculares, es decir, los dos se van hacia arriba de la aurícula al ventrículo y del mismo color, del mismo tamaño, ¿no? Simetría. Vemos acá un corte de 4 cámaras basal, en el cual vemos la aorta a este nivel, el anterior ventrículo derecho con la banda moderadora, esta rugosidad, el ventrículo izquierdo, esta cavidad con un ápice más agudo, ¿ya? La cruz del corazón, el tabique interventricular, interauricular, ¿ya? Y vemos nuevamente en este corte con color, ¿ya? El ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, los flujos azules que son los flujos que se alejan de la aurícula al ventrículo y constituyen el flujo o la relación aurículo-ventricular, ¿ya? La aorta descendente acá cerca a la columna. Debemos ver entonces la integridad de esas estructuras, ¿ya? La integridad de esas estructuras con las válvulas normofuncionantes, sin regurgitación, sin insuficiencia valvular, ¿ya? La cruz del corazón debemos identificarla adecuadamente, ¿ya? Tabique interventricular, las válvulas auriculoventriculares y el septum interauricular, ¿ya? Démosle magnificación, démosle abordaje intracavitario, ¿no? El primero es transabdominal y el segundo es vía vaginal, ¿no? Mejor resolución, mejor frecuencia, mayor nitidez, ¿ya? Vemos incluso acá el flujo en el modo 2D, el flujo auriculoventricular, ¿ya? Las válvulas debemos evaluarlas en ese momento con color, ¿no? Hacemos el corte 3, la salida del ventrículo izquierdo. Angulamos ligeramente hacia la cabeza, donde vemos del ventrículo izquierdo sale la aorta. Del ventrículo izquierdo sale la aorta. Debemos ver la integridad del septum interventricular con la pared anterior de la aorta, ¿no? Y en el modo color, igual, ¿no? Ventrículo izquierdo sale la aorta, un flujo azul que se aleja del ventrículo izquierdo y se aleja de la sonda, poniéndose en color celeste o azul, ¿no? La pared anterior de la aorta continúa con el septum interventricular y la aorta cruza 90 grados con la pulmonar que viene del ventrículo derecho, ¿no? Como vamos a ver en los cortes posteriores. Acá nuevamente, del ventrículo izquierdo vemos acá el flujo rojo es el aurículo ventricular y el azul es el ventrículo arterial. Del ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿eh? Vean cómo el color aumenta la seguridad de normalidad, aumenta la tasa de detección de normalidad en este momento, ¿no? Acá cambia los colores, ¿no? Cambian los colores, mientras que en un lado la aorta sale del ventrículo izquierdo dando un color azul, se aleja de la sonda, en el otro la aorta sale del ventrículo izquierdo dando un color rojo porque se acerca a nuestra sonda, ¿ya? Se acerca a nuestra sonda. Corte 4, salida del ventrículo derecho. Del ventrículo anterior sale la arteria pulmonar que se dirige a la aorta descendente. Cruza 90 grados con la aorta, la pulmonar, ¿ya? El tamaño de la pulmonar y la aorta son semejantes a esta edad, ¿no? Más adelante ya la pulmonar va a adquirir un tamaño ligeramente mayor, 1.1, 1.2 en relación a la aorta. El flujo pulmonar también es normal. Si ponemos color en este momento no debe verse regurgitaciones. Y las ramas pulmonares, la rama derecha debe rodear a la aorta, ¿ya? Corte de 5, 3 vasos, ¿eh? La pulmonar y la aorta en corte de 3 vasos, acá en el modo de 2D, ¿ya? La pulmonar y acá la aorta, ¿ya? Angulando un poco más se va a ver el flujo de la aorta transversa, ¿ya? Dando esa imagen de B. Pulmonar, aorta, vena cava superior y tráquea, ¿eh? Acá vemos un resumen de todos los cortes. Vean cómo, ¿no? El corte inicial,
Vean ahí los flujos rojos auriculoventriculares simétricos, ¿ya? Conforme aumento hacia la cabeza, angulo hacia la cabeza, voy a ver que del ventrículo más posterior, el ventrículo izquierdo, va a salir un flujo que es azul, ¿ya? Que se dirige a la dirección del hombro derecho, ¿ya? Esa es la salida de la aorta del ventrículo izquierdo. Conforme angulo un poco más del ventrículo anterior va a salir la pulmonar, esa es la pulmonar, nuevamente en azul, que se va a la aorta descendente, ¿ya? Y un poquito angulando, un poquito más angulado, se va a ver ya la B, ¿ya? En el cual se ve la pulmonar y el arco aórtico transverso. Los flujos, ahí se ve el flujo transverso del arco aórtico transverso, ¿ya? La B del corazón. Mismo color, no hay flujos reversos, ¿ya? Entonces, eso es lo que permite ver esta evaluación global desde el corte de 4 cámaras, angulando hacia dirección cefálica con ligera rotación al hombro derecho del feto. ¿Eh? Magnificado, magnificado. ¿Eh?